Te voy a decir una cosa, todos los carros fallan, no importa de qué marca sean, pero en el caso de Ford, tiene unos productos que salen muy malos. Así que hoy vamos a hablar de los problemas que tienen los Fords, que los fordioseros no quieren que sepa. Y aguas, porque igual y tu corcholata va a estar en esta lista. Vamos a entrarle directo a lo más feo, con la número 1, la Ford Edge. O bueno, todas las chingaderas de esos años que traigan el 3.5 de Ford. Este motor tiene una falla bien conocida que posiblemente a muchos otros motores les pase, que es que la bomba de agua tiende a fugar. Y en la mayoría de los casos, pues este no es un problema tan serio, porque si tu bomba de agua empieza a fugar a los 60, 70 mil kilómetros, pues la cambias, le pones una bomba nueva y listo. El tema que tiene el 3.5 de Ford, y sobre todo en la Ford Edge, es que la bomba de agua es propulsada por la cadena de distribución. Eso quiere decir que para cambiar una simple bomba de agua que tiene una fuguita pequeñita, tienes que separar toda la parte de enfrente del motor. Tienes que quitar toda la distribución. Tienes que quitar la bomba de agua. Y otra vez, cuando pones la bomba de agua, poner todo a tiempo, poner la distribución, que ojo, cualquier mecánico que se respeta te va a decir que tiene que poner la distribución nueva. Y esto no es para afectarte, esto es por un tema que como él está haciendo ese trabajo, él no puede quedarse como un responsable de volver a poner una pieza que posiblemente vaya a fallar. Porque luego muchos creen que el mecánico nomás te quiere vender piezas y robarte por todo. Pero no es cierto, es por tu bien y también el del mecánico. Y es que el tema más grande que tiene la Ford Edge es que para hacer todo este trabajo no puedes hacerlo con el motor puesto en la camioneta. Entonces tienes que bajar el bastidor, tienes que levantar la camioneta y colgar el motor. Todo para poder hacer un cambio de una bomba de agua. Y te lo prometo, es bien común que llega un dueño de una Ford Edge a un taller. Oiga, ¿sabe qué? Traigo una fuguita en la bomba de agua. El mecánico le hace una cotización y al final el vato acaba diciendo: ¿Sabes qué, güey? Mejor así la dejamos. Ahorita voy al AutoZone, le compro un tapafugas de esos que traen polvos mágicos adentro. Se lo atasco al sistema de enfriamiento, me persino y a ver cómo me va. Y esto hace que la Ford Edge sea uno de esos vehículos muy especiales que cuando tiene un problema te conviene más deshacerte de él y venderlo que invertirle y repararlo. Número 2, el Ford Taurus del 96 al 99. Que aquí en México no salieron mucho, pero aquí se llamaba el Mercury Sable. Estos carros tenían un motor V6 de 3.0 litros que se conocía por dos cosas. Le encantaba tragar combustible y le encantaba producir melcocha. Y no solamente melcocha en el aceite, también le encantaba producir melcocha en el sistema de enfriamiento, más precisamente en el núcleo de la calefacción. Y esto podría empezar a generar que, aparte de que tu calefacción no iba a servir, también iba a hacer que tu sistema de enfriamiento no funcionara bien. Se podían mover los residuos a otros lados y te podría generar que tu motor tuviera recalentamiento. Y si no te ponías las pilas, pues te tronabas el motor. Ahora, esos problemas pasaban relativamente muy seguido. Cuando a casi ningún carro tienes que hacerle servicio al núcleo de calefacción, al Sable o al Taurus se lo tenías que hacer más o menos cada 40, cada 60 mil kilómetros. Y aparte de eso, si nos vamos a hoy en día, son carros que conseguir refacciones es bien difícil. Y esto es también por su año, porque la verdad muchos de los fabricantes de repuesto decidieron dejar de hacer partes para estos carros. Entonces a veces el conseguir una pieza que podría sonar muy simple te va a hacer todo un problema gigante y va a hacer que tu carro esté tirado varios días o hasta varios meses. Lo único bueno es que en el segmento de estos carros, más adelante Ford sacó productos muy buenos como el Fusion, que en el 2011 tiene la fama de ser de los carros más confiables que hay y punto. Número 3, y este va a estar un poquito más complicado de explicar, pero es el Ford Police Interceptor. El Police Interceptor está basado en la plataforma del Grand Marquis y el Crown Victoria, que del 2013 en adelante se conoce como la plataforma Panther. Y esta plataforma ha producido uno de los carros más confiables de la historia. El problema es que en el caso del Police Interceptor no es un problema tanto del producto. Y es que el tema es que si tú comparas el Police Interceptor con el Grand Marquis o el Crown Victoria que se hizo para el mercado de civiles, aquí tú vas a encontrar una gran diferencia, que son las condiciones en las que trabajaron los dos vehículos. Y es que la verdad los dos eran prácticamente iguales.
El Police Interceptor venía con el 4.6, igual que el Grand Marquis y el Crown Victoria. Las únicas diferencias era que venían un poco más reforzados de la suspensión los Police Interceptors, y eso los pudiera hacer un poquito más atractivos. Pero lo malo es que los trataban bien mal. Más o menos como la mayoría de los choferes tratan a los carros que les asignan. Porque al final, pues el policía va a pensar, oye, pues no es mi carro, yo lo voy a usar, yo le voy a dar, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para hacer mi trabajo bien. Y al final el carro, pues que quede como tenía que quedar. Y aunque les daban mucho servicio y mucho mantenimiento, eran carros que abusaban demasiado y que los trabajaban mucho tiempo seguidos. En cambio, si te vas por una versión civil, puedes encontrar casi la misma plataforma, pero con mucho menos trabajo. Y si encuentras uno que esté en buenas condiciones, pues le va a ganar por mucho. Aparte, ya te sabes el dicho, ¿cuál es el mejor carro? Pues el prestado. Y en el caso del Police Interceptor era lo mismo, lo manejaban como si fuera prestado, entonces le valía madre que le pasara al pobre carro. Lo único bueno que yo le veo a los Police Interceptor es quitarle la suspensión delantera para ponérsela a las troquitas Ford viejas. Y lo bueno de esto es que de la plataforma Panther, la versión civil, si encuentras uno en buen estado, vas a estar comprando uno de los carros más confiables que existen y punto. En serio, los Crown Victorias y los Grand Marquis del 2003 al 2007 son buenísimos carros. El 4.6 litros de 2 válvulas es bien conocido por superar las 100,000 millas como si nada. Así que ponte las pilas. Número 4, y este les va a arder a varios. El infame Mustang 2 de 1974 a 1978. Y sí, este no es un producto que pudiéramos considerar para uso diario, pero la verdad es que como también en este canal nos gustan mucho las modificaciones y las restauraciones, hay muchas personas que nos ven que están pensando comprarse un carro para hacer un proyecto de restauración. Y en este caso, cuando tú traes la idea de un carro para restaurar y escuchas la palabra Mustang, crees que todo va a ser genial. Y déjame decirte una cosa, en el Mustang 2 estás comprando un dolor de huevos. Y es que este Mustang sufre de varios temas. Primero, está horrible. Y es que a Ford se le ocurrió pedirle a un diseñador italiano que le diseñaran el Mustang 2 cuando no tenía idea de cómo era el mercado en Estados Unidos. Y luego aparte el siguiente problema es que se lo pusieron en una plataforma que era malísima, que es la plataforma del Ford Pinto. Este era un auto compacto de 4 cilindros con tracción trasera que tenía muy mala fama. Y la número 3, que por culpa de las otras dos anteriores, este carro va a ser dificilísimo de restaurar. Y es que agarra la onda. Nadie los quiere, nadie hace partes de repuesto, nadie sube información acerca de las restauraciones porque no hay absolutamente nada de interés. Y sí, por ahí está el pelado loco que le gustan y que tiene su Mustang y que le tiene mucho cariño. Está bien, si te hace feliz es tu rollo, no tiene nada de malo. Pero si tú tienes la ilusión de tener un Mustang clásico, guardarlo para heredárselo a tus hijos o a tus nietos, no te vayas a meter en el rollo de comprar un Mustang 2. Lo bueno es que después del Mustang 2 viene uno de los Mustangs que ahorita está más popular. Y sí, me refiero al Mustang Fox Body, que viene de 1979 hasta 1993. Y estos carros están subiendo en popularidad, subiendo en precios, tienen mucho soporte de aftermarket y no están tan caros como las primeras generaciones del Mustang. Así que traes ganas de un Mustang, vete por un Fox. Bonus, y solo por diversión y es como una continuación del pasado, el Ford Pinto. Y es que sí, el Ford Pinto, como ya les dije, era una plataforma que tenía muy mala fama. Y su mala fama era porque si por alguna razón tú te encontrabas en una colisión que te pegaban por atrás, iba a hacer que tu Ford Pinto explotara de la nada. Ahora, pues sí, todos los carros tienen problemas, generalmente las marcas los arreglan y todo es felicidad, pero aquí el tema es que Ford decidió no arreglarlo. Al final se metieron en una demanda gigantesca, lo cual le dio muy mala fama al Pinto y le dio tan mala reputación a Ford porque había un memorándum interno de la compañía que decía que ellos estaban enterados del problema y que tenían que invertir un par de dólares en ponerle un sello en cierto lugar
y al final dijeron, No, nos va a salir muy caro, mejor así déjalo y a ver cómo nos va al final. acabaron pagando unos billetazos y fue una de esas cosas que Ford casi se va a la bancarrota. No nada más por lo que tuvo que pagar, sino por la pérdida en la reputación. La número 5, y esta no falta en todas las listas de carros y trocas malas del mundo mundial, la F-150. Sí, la troca más vendida de Ford es la troca más mala de Ford. Y no me refiero a todas las F-150, hay muchas muy buenas, muchas están muy bonitas, pero todas las F-150. Y bueno, también entran las Excursion y las Expedition y también las F-250, que venían con el motor 5.4 litros Triton de Ford, son una basura. Cuando Ford diseñó el motor modular, venía en 4.6 litros. Decidieron hacer uno de mayor desplazamiento para que produzca mayor potencia y sacaron el 5.4 litros a mediados de los 2000. Y las primeras versiones del 5.4 tenían un pequeñito problema, que de la nada y de repente una bujía podía salir volando por el cofre. Y esto era porque en las cabezas tenían un error de diseño y los hilos que sostenían a la bujía en su lugar se reventaban y salía volando la bujía. Para arreglarlo te metías en un rollo, o cambiabas la cabeza o tenías que hacerle ahí un trabajo de maquinados para poder volver a poner tu bujía. Y esto no es todo. Ford vio que tenían este problema, decidió arreglarlo y lo arregló tan pero tan bien que ahora no podías quitar las bujías cuando le hacías servicio, porque al tratar de quitarlas la bujía se rompía y al final te quedabas con toda adentro. Y para esto Ford tuvo que sacar una herramienta especial que valía un billetote. Y para que te des una idea, había güeyes que nada más por comprar esa herramienta se dedicaban a ir a sacar bujías de 5.4 capadas. Entonces tú llevabas tu troca a una afinación, cambio de aceite, inyectores, bujías, y a la hora de las bujías, oye, ¿sabes qué? Le tengo que hablar al especialista para que extraiga toda la chingadera que tienes y te iba a cobrar 3 o 4 veces más caro que una simple afinación por cada bujía, güey. Ahora, si eso fuera todo, pues no sería tan malo todavía. Pero lo peor está por venir. El 5.4 Triton tenía problemas grandes con la distribución de aceite. Y es que tenía unos pasajes tan pequeños que aunque tú le hicieras religiosamente los cambios de aceite y aunque solamente usaras el aceite recomendado por el fabricante, era posible que esos ductos de aceite se taparan con melcocha. Lo que generaba es que te empezaban a sonar las cadenas de distribución porque los tensores de las cadenas no tenían la presión suficiente para trabajar correctamente. Entonces lo que pasaba es que ibas al mecánico y le decías, oye, cámbiame las cadenas de distribución. el mecánico te decía, Sí, está bien, ok. cambiabas cadenas, le metías un billetote al motor, se la llevaban y a los 2-3 días empezaba otra vez a sonar la distribución. Entonces el mecánico te decía, Oye, pues hay que quitar el motor, le doy una lavada, una reconstruida y te lo vuelvo a poner. te hacían ese servicio y otra vez a los 2-3 días acababa sonando la distribución. La única solución real para esto era comprar un motor nuevo con Ford o comprar un motor reconstruido con garantía. Y prácticamente lo que querías era esa garantía de que si te salía sonando lo cambiabas. Porque lo más seguro es que sí iba a volver a sonar y pronto. Y te prometo, hay 1000 personas que dicen, No, es que yo sí lo arreglé y a mí sí me quedó. no es cierto. Para que te quedara bien ese motor, lo tenías que meter en un baño de ácido y le tenías que prácticamente rectificar todos los pasajes de aceite para asegurarte que al reconstruirlo te iba a quedar bien. Y este problema es bien conocido, por eso las Fords que traen el 5.4, todos le sacamos la vuelta. Y yo te recomiendo que también le saques la vuelta. Así que ya viste lo peor de Ford. ¿Qué tal te fue? ¿Está tu corcholata en esta lista? Pues bueno, ya sabes los problemas peores de Ford. Si quieres que haga de alguna otra marca, dejen los comentarios. Y el que tenga más comentarios, vamos a hacer ese video siguiente.